Muy bien, buenos días muchachos. En esta ocasión vamos a realizar un ejemplo de distribución de frecuencias y vamos a armar 6 categorías con estos 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 datos que nos presentan para poder armar, repito, 6 categorías. Les recuerdo que lo primero que tenemos que calcular es el rango. Y el rango no va a ser nada más que el valor mayor menos el valor menor. Como ya lo habíamos comentado, valor mayor es 12. Si ustedes se dan cuenta, nos resulta muy cómodo el trabajar con una tabla de datos en bruto, datos no agrupados, que ya están ordenados de menor a mayor. El valor mayor es 12, el valor menor es 2. Igual, tengo un rango de 10. Una vez calculando el rango, muchachos, lo que vamos a hacer es calcular la anchura de clase. Anchura de clase. La anchura de clase va a ser igual al rango entre el número de categorías o de clases que voy a armar. Para este caso me dicen que arme 6 clases o categorías. El rango fueron 10 entre 6 clases. Agarramos nuestra calculadora. 10, que fue el rango entre 6 clases que voy a armar, me da a 1.6 como anchura de clase. Voy a redondear hacia el entero más próximo. Esto va a ser aproximado a 2.0. Muy bien. Para este caso no tuve que calcular cuántas clases podía yo armar o cuántas categorías puedo armar de la tabla con la que voy a trabajar. Les voy a poner acá en la orilla una formulita muy fácil para darnos una idea de más o menos cuántas clases o categorías podemos armar según el número de datos que tenemos en la tabla que vamos a trabajar. Es nada más la raíz cuadrada de n, que es el número de datos que conforman la tabla. Entonces, para este caso, 10, 20, 30, 45, nosotros tenemos opción de armar, si así lo necesitamos, 6.70 clases o 7. Para este caso me dicen que yo tengo que armar 6 clases o categorías. Pero recuerden, esta fórmula raíz cuadrada del número de datos con el que trabajo me da una idea de cuántas clases o categorías puedo armar. Muy bien. Vamos a continuar con el procedimiento. Ya calculé la anchura de clase, el rango entre el número de clases que voy a armar. Me dio 1.6, redondeo a 2. La anchura de clase es la diferencia entre dos límites inferiores de clases consecutivas. Entonces voy a empezar a armar mi tablita. Clases. Y siempre voy a empezar por el valor más pequeño que aparece en mi tabla, el 2. Ese va a ser mi límite inferior de la primera clase, el 2. Acuérdense, la anchura de clase es la diferencia entre dos límites inferiores de clases consecutivas, de tal forma que si yo empiezo mi primera clase con el 2, el límite inferior de la segunda clase será 2 más la anchura de clase será el 4. Y luego 4 más la anchura de clase será 6. El siguiente será 8, 10 y 12 al final. Ya tengo entonces 3, 4, 5, 6. Los 6 límites inferiores de las clases que me están pidiendo que yo construya. 6 clases o categorías. Voy a calcular el límite superior y vamos a armar las clases de tal manera
que sean clases cerradas. ¿Qué significa? Yo estoy iniciando aquí con un 4, veo que los valores de la tabla son solamente enteros, voy a terminar para poder construirla como clases cerradas, yo aquí voy a terminar con el 3. Le resté un valor al límite inferior de la segunda clase. Voy a hacer lo mismo con la segunda clase para encontrar su límite superior. 6 menos 1 son 5. Son 7. Son 9. Son 11. Y si usted se da cuenta, la anchura de clase que nosotros calculamos se respeta también en los límites superiores. Entonces 3 más la anchura de clase que tengo, que fue un 2, van a ser 5, más la anchura de clase van a ser 7, más la anchura de clase van a ser 9, más la anchura de clase van a ser 11. Después vamos a cerrar entonces, 11 más 2 van a ser 13. Usted pudiera pensar, pero es que no tengo ningún 13 en la tabla. No le va a causar ningún problema porque para este caso no me va a alterar los conteos. Y si tengo todos los valores, sí, distribuidos en esas clases o categorías que yo estoy construyendo. Sería un problema si yo dejara un valor fuera de la tabla de datos con la que estoy trabajando. Ahí sí tengo un problema porque si yo no me percato que ese valor queda fuera, entonces todo lo que venga a partir de aquí estará mal. Vamos a continuar, ya tenemos las clases o categorías armadas. Recuerden, límite inferior, el valor más pequeño, límite superior. Para este caso, el intervalo de clase es de 2 a 3, es 1. La anchura de clase será de 2, puesto que lo calculamos, entonces va a ser de 2 a 4, de 4 a 6, de 6 a 8, de 8 a 10, de 10 a 12. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a comenzar con lo que se llaman frecuencias absolutas o conteos. No es más que definir, hacer un conteo directamente de los datos en bruto que ya tengo ordenados para ver cuántos valores de los que tengo en la tabla están entre el 2 y el 3, incluyendo el 2 y el 3, desde luego. Entonces vamos a hacer un conteo. De 2 al 3 tengo 1, 2, 3, 4 valores. Ese es mi conteo, es la frecuencia absoluta. Por ahí en algunos libros aparece como conteos. Tengo 4 valores entre 2 y el 3. Vean, por favor, 2, 2, 3 y 3. 1, 2, 3, 4 valores. Entre 4 y el 5 tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 valores. Entre el 6 y el 7 tengo aquí 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Entre el 8 y el 9 tengo 5, 10, 12 y 1, 13. Entre el 10 y el 11 tengo 3, 4, 5, 6, 7. Y entre el 12 y el 13 solamente tengo un valor. Significa entonces que una vez que yo termine con mis frecuencias absolutas o con los conteos, yo finalizando este conteo necesito revisar que el total de datos que yo conté sea exactamente igual al número de datos con los que estoy trabajando. Entonces hacemos la cuenta, son 20, son 30, son... Vamos a ver. 45 datos, que son los datos con los que iniciamos a trabajar en la tabla que nos proporcionan. Recuerden, estamos nosotros trabajando para armar una distribución de frecuencias con 6 categorías. Ya tengo mis 6 clases o categorías, acabo de terminar la frecuencia o el conteo de cada una de esas clases y ahora voy a calcular la frecuencia relativa, que no es más
que una división, muchachos, entre el conteo específico de la primera clase dividido entre el total de números con los que estoy trabajando. Entonces esto me va a arrojar un valor que es el siguiente. 0.088. De esta forma vamos a realizar nosotros todos los cálculos siguientes. El conteo específico de la segunda clase entre el total de datos, el conteo entre el total, el conteo entre el total. Y esto nos va a arrojar los valores de la frecuencia relativa. Muy bien, ahí tenemos todos los valores, esas frecuencias relativas ya las tenemos completas. La sumatoria de estos valores, muchachos, nos debe de dar 1, 0, 0. Si ustedes no redondean las cifras que les está arrojando la calculadora, muy seguramente a ustedes les va a dar un valor muy cercano al 1. Eso no significa que esté equivocado, significa que ustedes están quedándose cortos en el uso de los dígitos después del punto decimal. Nos da 1. Vamos a calcular enseguida la frecuencia relativa en porcentaje. Por aquí pueden ustedes agregar algunas otras columnas. Vamos a terminar esta columna. El valor de la frecuencia relativa que nosotros ya encontramos lo voy a multiplicar por 100. Y eso va a ser la frecuencia relativa expresada en porcentaje. Entonces voy a recorrer el punto 2 lugares hacia la derecha y voy a tener precisamente el valor de la frecuencia relativa expresada en porcentaje. Esto me debe de dar el 100%. La siguiente será la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada, nos regresamos al conteo, acuérdense, frecuencia absoluta, y voy a tomar esa primera frecuencia, ese primer conteo que encontré, lo voy a pasar directo, no tengo con qué acumularlo. Después voy a empezar a acumular ese primer conteo más el segundo conteo en la segunda clase o categoría. 4 más 6 son 10. Después, ese segundo acumulado lo voy a acumular con el conteo de la tercera clase o categoría. Son 24, 10 más 14. Luego tenemos el siguiente, son 37. Y luego tenemos 44, 37 más 7. Y al final 44 más 1 van a ser 45. Si ustedes se dan cuenta, esto me arroja el número total de datos con los que estoy trabajando. De forma general, si yo quisiera hacer una graficación o armar una gráfica con las clases o categorías, generalmente puedo utilizar o la frecuencia absoluta o los conteos o la frecuencia relativa o las frecuencias acumuladas. Si tuviera que hacer una ojiva, que es una particular expresión gráfica dentro de la estadística donde la ojiva se realiza con las frecuencias acumuladas. Recuerden eso, es un detalle importante. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Lo que nosotros tendríamos que hacer es, en el eje de las X,
graficar o identificar las clases o categorías, y en el eje de las Y, la columna con la cual estaría trabajando. Esto es muy sencillo, muchachos, lo veremos en videos subsecuentes. Por lo pronto les dejo aquí este ejemplo, muy sencillo, muy fácil, y repasamos nuevamente el procedimiento para poder calcular o armar la distribución de frecuencias. Sigo con ustedes, les sigo acompañando en su proceso de aprendizaje y nos vemos en un siguiente video.